Si usted va a un restaurante, a un café, ¿da propina por el servicio? ¿Se lo incluyen en la boleta? ¿Se la incluyen sin preguntarle? O algunos le ha llamado bastante la atención. Si yo encargo, por ejemplo, una comida, no por delivery, sino que yo voy y la retiro en la tienda y me piden propina igual. ¿Está bien eso? Mira, vamos con esta información que nos entrega Joaquín San Martín porque hay varias dudas respecto a este tema. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, porque claro, son diversos los consumidores que están realizando reclamos en redes sociales principalmente, reclamando que van a la peluquería, barberías, estaciones de servicio y les piden propina. ¿Se puede realizar esto? ¿Pueden estos comercios exigir, pedir propina? Para conversar un poquito más sobre eso estamos con Marta Donaire, quien pertenece al Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Joaquín, buenos días. Gustavo, buenos días. Partamos por lo básico, hay gente que de repente no sabe. ¿Es obligatorio o voluntario pedir propina? ¿Cuál es el monto que uno puede entregar? Y, por ejemplo, ¿puede ser un monto más bajo de lo permitido? Sí, para el cliente la entrega de propina es un acto voluntario. La ley establece respecto de aquellos trabajadores que se desempeñan como garzones que el empleador debe sugerir una propina de al menos el 10% del consumo total de la cuenta, pero obviamente el cliente verá si deja ese 10%, si deja un monto mayor o un monto menor o incluso si no deja propina. ¿Cuáles son los rubros donde se puede pedir propina? Mira, la ley es bien amplia en ese sentido y establece que son todos aquellos trabajadores que se desempeñan en establecimientos donde se atiende a público y donde usualmente se deja propina. Se habla de los garzones porque en ese caso, como señalé, el empleador tiene la obligación de sugerir en la boleta del consumo el 10% de la propina. ¿Qué pasa si en otro rubro, por ejemplo, comentábamos, barberías, peluquerías, me dicen, oye, nos quiere dejar propina voluntaria, ¿se les puede denunciar, se les puede infraccionar por esto? Precisamente como para el cliente la propina es voluntaria, no cabría, digamos, realizar una denuncia, digamos, en contra de esos trabajadores. Ellos están en su pleno derecho de solicitar la propina, pero también el cliente tiene el derecho a no entregarla. Nosotros lo conversábamos en el canal en delante, que de repente uno va a estos locales de comida rápida, por ejemplo, y dicen, oye, les gustaría dejar, aparte de propina al garzón, propina al cocinero. ¿Se puede también exigir doble propina o en este caso propina para los cocineros? Bueno, pueden hacerlo, digamos, todo podemos hacer, digamos, muchas cosas, pero en definitiva, en el caso, por ejemplo, de los restaurantes, la propina está destinada exclusivamente a los garzones. Sin perjuicio de eso, estos trabajadores podrían ponerse de acuerdo entre ellos y que esta propina se vaya a un fondo común que incluya también a los cocineros, porque en definitiva la propina es para el garzón, es propiedad del garzón, pero él es el que tiene que disponer. Entonces el empleador, junto con sus trabajadores, podrían acordar que esta propina se fuera a un fondo común, se distribuyera en partes iguales entre los garzones, incluidos también los cocineros. Gustavo tiene una pregunta desde el estudio. Sí, Marta, ¿cómo está? Buenos días. Algunas dudas también que surgen, por ejemplo, para el cliente que está dispuesto a entregar una propina, un buen servicio, incluso de repente quizás alguno más del 10%, pero hay dudas si hay alguna normativa respecto a cómo se distribuye esa propina, si va directamente para ese garzón, si hay alguna normativa que establezca esta relación de propina entre el empleador y su trabajador. Muchas veces el garzón, para callado, uno le dice, oiga, ¿no me puede dar la propina en efectivo? Porque después cuando lo incluye, si paga con tarjeta de débito o de crédito, la verdad que la propina es poco probable que me llegue. Muchas veces hacen este tipo de comentarios. ¿Se puede establecer una normativa respecto a ese tema? Hola Gustavo, buenos días. Bueno, efectivamente la propina es para el garzón que atiende la mesa. La ley dice que ese dinero es propiedad de ese garzón. Pero también a su vez son los garzones, estos trabajadores que se desempeñan como garzones, los que tienen la facultad de determinar la forma como distribuyen esta propina. Y así podrían distribuirla, podría quedársela al garzón solo para él, o bien acordar distribuirla con el resto de los garzones. Y en ese caso, el empleador no tiene ninguna disposición sobre esos dineros. Él tiene que, en el caso que la propina sea en efectivo, tiene que entregarla inmediatamente al garzón. Y en el caso, por ejemplo, que la propina se deje, como señalas tú, a través de algún medio de pago electrónico, claro, el empleador tiene la obligación de liquidar la propina y entregársela al garzón o a los garzones en un plazo máximo de 7 días hábiles.
Y en caso de que no lo haga, por supuesto, podría ser, digamos, estaría infringiendo en este caso el artículo 64, inciso primero del Código del Trabajo, y en consecuencia, si hay una denuncia de por medio por parte de los trabajadores, la Inspección del Trabajo podría fiscalizar y eventualmente aplicarle una multa. Perfecto, muchas gracias. Claro, pasa mucho también que pasa esto de que uno va de repente a un restaurante y te dicen, ves la cuenta, la boleta, después que te agregan la propina sin pedírtelo. ¿Qué se pasa en estos casos? ¿Uno puede realizar una denuncia a partir de esto o no? A ver, uno podría, en el caso, porque en la cuenta, en la boleta que a uno le entregan, tiene que venir sugerida la propina, que es a lo menos el 10% del consumo total. Y uno puede aceptarla o no puede aceptarla. Y en ese caso, si viniera ya incluido en el pago, por supuesto que cabría hacer, no sé, alguna denuncia en el mismo restaurante, ante el administrador, por parte del cliente, porque, insisto, como lo hemos señalado, la propina respecto del cliente es un acto voluntario. Recalcando lo que preguntaba Gustavo en delante, ¿qué pasa en este caso cuando, claro, el empleador distribuye esta propina, pero de repente el trabajador encuentra que es injusto esta distribución o no le parece? ¿El trabajador puede ir a denunciar esto? Sí, exactamente, porque el empleador no puede distribuir la propina, la facultad, la ley se la otorga a los trabajadores. Él tiene que entregarla inmediatamente y no tiene, digamos, incluso tiene que entregarla íntegramente, no puede hacer ningún descuento de esa propina y se entrega directamente a los trabajadores. Y también, recalcando también lo de Gustavo, en el caso de la tarjeta de crédito, pasa muchas veces que uno dice, oye, ¿sabes qué? Voy a pagar con tarjeta de crédito, pero no sé qué pasa. De repente uno piensa que el empleador se va a quedar con esa plata adentro, lo piensa lamentablemente. Claro, lo piensa y muchas veces, como decía Gustavo, de repente como para callado, uno le dice, no, sabe que entréguemela en efectivo porque no me la entregan. Bueno, ahí precisamente también la normativa lo contempla como obligación del empleador entregar la propina a más tardar 7 días hábiles desde que se generó, digamos, esta propina, y en consecuencia, si el empleador no lo hace, también podría ser objeto de alguna sanción o alguna multa por parte de la Dirección del Trabajo previa denuncia de los trabajadores, por supuesto. Para finalizar, entonces, barberías, peluquerías, estaciones de servicio, ¿pueden solicitar la propina? Efectivamente pueden, porque la ley es amplia al momento de señalar en el inciso final del artículo 64 que también estas normas se aplican respecto de aquellos establecimientos que atienden al público y en los que se suele dejar propina. E incluso la normativa señala a modo de ejemplo las estaciones de expendio de combustible u otros. Entonces ahí la norma otros es bastante amplia. Entonces, pero basta con que sean establecimientos en los que se atiende público, por lo tanto ellos pueden pedirla, pero va a quedar, digamos, a criterio del cliente entregar o no esa propina. Perfecto, escuchamos entonces. En pedir, como dice el dicho, en pedir no hay engaño. Claro, uno tiene que estar atento, por ejemplo, si estos diferentes comercios exigen, te piden la propina, claro, hay algunos que la pueden hacer, pero todo depende entonces del cliente si quiere entregar o no esta propina. Clarita la información.